Vamos a dar inicio a nuestro tema. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Fernando Zamudio Villarreal. El doctor es médico endocrinólogo, es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, además tiene una maestría en salud pública y actualmente es director de los servicios de enseñanza y calidad de los servicios de salud de Oaxaca. Él, como ya les he enviado la información, nos hablará del tema la insulina ideal. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el tratamiento de la diabetes con insulina. Es un tema, entiendo que complicado, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que uno puede creer si nosotros conocemos la fisiología de la insulina y la fisiopatología de la diabetes. Desafortunadamente no se utiliza mucho en el estado de Oaxaca porque no hay en la unidad o porque el médico no lo solicita. Como no lo solicita, entonces no hay en la unidad. Generalmente a este paciente que se piensa que ya requiere de insulina se le deriva al siguiente nivel de atención, cuando en realidad se debiera de tratar dentro del primer nivel de atención, ya que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes van a requerir tratamiento con insulina. Entonces el médico general debe ser el experto en el manejo con insulina. Esta es la primera de una serie de pláticas. Es una plática introductoria nada más en cuanto a lo que es el inicio de tratamiento con insulina y cómo saber que el paciente ya requiere insulina y cómo empezar este manejo. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Bien, el tema: buscando la insulina ideal para mi paciente. Aclaro para mi paciente porque vamos a ubicarnos más en el paciente, vamos a centrarnos en él, porque habitualmente uno se centra más en la insulina. Vamos a ver cómo si nos centramos en la insulina tenemos más riesgo de equivocarnos que si nos centramos en el paciente. Empezamos por unas premisas básicas que todos debemos de saber. El mejor tratamiento para la diabetes es la insulina. Eso no debe de quedar duda. Todo lo demás, las sulfonilureas, la metformina y todos los demás análogos, son un intento desesperado por hacer que la insulina endógena funcione o por sustituir la acción de la insulina endógena. Pero finalmente, la diabetes es una deficiencia en la acción de la insulina, aunado a una resistencia a la acción de la misma. La siguiente premisa: la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 requerirán insulina. Empiezan a requerirla muchos a los 5 años de diagnóstico. Por ahí de los 15 años de los 15 años de inicio de la diabetes, ya el 80% de los pacientes ya requiere de tratamiento con insulina. Sin embargo, después de los 20 años, si nosotros nos ponemos a ver, hay muchos pacientes que no están con tratamiento con insulina. Siguiente premisa: el uso de insulina no significa una falla del tratamiento previo. Así lo ven muchos médicos, así lo ven los pacientes. Se sienten mal, piensan que ya han estado transgrediendo, se han estado portando mal y que por eso ya se requiere del tratamiento con insulina, cuando en realidad es un continuum de la enfermedad y es algo inevitable de la enfermedad, va a llegar en algún momento. Además, también el médico a veces tiende a castigarlo o amenazar al paciente. Si no se apega a la dieta y el ejercicio, a la próxima le doy insulina. Pero esa amenaza puede seguir con cada consulta y finalmente no se le da al paciente cuando ya le requiere, posiblemente desde hace meses o desde hace años posiblemente. La siguiente premisa: la insulina
se puede utilizar en combinación con cualquier otro tratamiento. Falso es pensar que no se debe de combinar con las sulfonilureas, por ejemplo, o que al iniciar insulina se debe de suspender todo manejo previo de la diabetes. Siguiente premisa: no hay una dosis máxima de insulina. Uno puede pensar que 40 unidades al día ya es mucho. No, yo he tenido pacientes que requieren hasta 160 unidades al día, y si solo así se controlan, con esa dosis se deben de quedar. Lo siguiente: en términos generales, la mitad de la producción de insulina endógena cubre la glucosa de los alimentos y la otra mitad cubre la glucosa del ayuno. ¿A qué se refiere esto? A que uno cree que nada más es la mala alimentación. La mitad de la glucosa, es más, el 60% de la glucosa que se mide en la sangre es producto de la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Es el hígado el que produce la mayor parte de la glucosa, y la insulina que se requiere en un organismo dado va a disminuir esta glucosa que produce el hígado mayormente. Bien, este es el espectro de la enfermedad. Tenemos del lado izquierdo pacientes que tienen un defecto de la célula beta pancreática. Del lado derecho, pacientes que tienen resistencia periférica a la acción de la insulina. Cuando nos encontramos en el extremo izquierdo del espectro, nos encontramos con la diabetes mellitus tipo 1. En el lado derecho del espectro se encuentra la resistencia periférica a la acción de la insulina. En este espectro encontramos la obesidad y el síndrome metabólico, no la diabetes. Todo lo demás que hay en el centro, entre una flecha y otra, se le llama diabetes mellitus tipo 2. Siempre hay algún grado de deficiencia de la célula beta pancreática y siempre hay un grado de resistencia periférica a la acción de la insulina. En quien predomina el defecto de la célula beta pancreática, es más probable que requiera insulina antes de tiempo, a los 5 años del diagnóstico de la diabetes, y que el tratamiento inicial deba ser con sulfonilureas. Quienes se encuentra del lado derecho del espectro, generalmente va a ser un paciente con síndrome metabólico, además de la diabetes, y se va a controlar bien con dieta, ejercicio y metformina. Estos son los pasos en el tratamiento que uno suele seguir al tener a un paciente con diabetes. Se le refuerza en todo momento los cambios en el estilo de vida. Hay guías actuales que comentan que la metformina deben de ser parte del tratamiento inicial, y después se agregan los secretagogos, y me estoy refiriendo a la glibenclamida básicamente. Sin embargo, podemos ver que ya no hay más. Cuando un paciente está en una unidad que no tiene insulina, o se enfrenta con un médico que ha tenido experiencias previas con hipoglucemia y no quiere volver a tocar la insulina por este temor, o el paciente mismo rechaza el uso de la insulina, ya sea por cuestiones culturales, familiares, o por simple desconocimiento, nos metemos en este ciclo en el cual suspendemos algunos tratamientos, iniciamos otro, damos vuelta a lo mismo, damos metformina, damos secretagogos con otros nombres, buscamos productos nuevos, productos más caros, pero finalmente acaba siendo el mismo tratamiento, y seguimos en este ciclo que no nos lleva a la insulina, que es lo que, como les comentaba, la mayor parte de los pacientes van a requerir. Bien, este es el esquema del algoritmo completo. Después de iniciar la metformina y después de la metformina con los secretagogos, hay una opción más, que es la metformina con los secretagogos y con insulina. Después de esto, el siguiente paso es suspender el secretagogo, es decir, suspender la glibenclamida, y continuar solamente con metformina e insulina, y después solamente con insulina. Esta serie de pasos son bastante largos,
finalmente llegan a la insulina todos. Yo creo que nos podemos ahorrar mucho de esto para facilitar las cosas, para que el tratamiento sea más sencillo y sin dar tantas vueltas. Podemos obviar los secretagogos e irnos directamente a después de la metformina con insulina. Y muchos endocrinólogos utilizan esta vía y es la que en este momento yo recomiendo, y ahorita vamos a ver cuál es la razón. Si nosotros nos metemos a los libros, vamos a encontrar este tipo de insulinas, NPH, glargina, detemir, y las insulinas que se requieren para metabolizar los alimentos, la rápida, la Lispro, Aspart, glulicina, en fin, ya hay gráficas muy didácticas, como la que aparece arriba a la derecha, en la que se ve se compara la vida media de las insulinas. Las más utilizadas, la insulina regular, tiene esta acción, la insulina NPH en morado, y otras que no tienen un pico de acción como la insulina glargina. En realidad, lo que parece una línea recta, si nosotros lo medimos, vemos que tiene todas estas variaciones. Estas son mediciones reales de los niveles de insulina glargina en el paciente. Y vean las variaciones de la insulina NPH. Es por esto que les comento que no podemos guiarnos o basarnos en la insulina por toda esta medición errática de los niveles de insulina en el paciente. La siguiente dosis que se aplica es muy probable que esta curva sea muy diferente. Puede ser que con una aplicación la insulina NPH se acabe a las 16 horas, esta misma que está en color azul. Puede ser que al siguiente día esta misma NPH dure 24 o hasta 36 horas en el mismo paciente. Y no se puede reconocer cuáles son las circunstancias que hacen que dure más o dure menos esta insulina NPH. Voy a tratar de comparar la fisiología de la insulina endógena con el esquema ideal de tratamiento. ¿Cuál es la mejor insulina para mi paciente? Es la que se compara y la que es muy parecida a lo que suele hacer normalmente la insulina endógena. En una persona normal, el requerimiento de insulina es de 0.3 a 0.7 unidades por kilogramo por día. Es decir, una persona normal que pesa 70 kilogramos aproximadamente va a producir 35 unidades de insulina al día y con ella es suficiente para mantener la glucosa entre 70 y 99 miligramos por decilitro. Pero en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, en el que tenemos, además de la deficiencia de insulina, una resistencia a la acción de la insulina, la dosis que suele requerir va entre 0.5 y 2 unidades internacionales por kilogramo por día. Les pongo el ejemplo, una persona que pesa 90 kilogramos, que requiere 2 unidades de insulina por día, va a requerir 180 unidades al día para controlarse. La mitad de esas 180 unidades debieran de cubrir a los alimentos. La otra mitad de la insulina es basal. Por el solo hecho de existir, aunque no se coma, tiene que haber insulina para que ésta pueda ingresar al tejido adiposo y al músculo. Y es lo que se comenta en esta parte de la diapositiva. El 50% de la insulina que uno produce metaboliza la glucosa que viene de los alimentos. Y aquí los alimentos están esquematizados con este círculo. Es un bolo alimenticio, es cuando come el paciente aproximadamente a las 8 de la mañana, a las 2, 3 de la tarde y como a las 8 de la noche. Estos son los alimentos.
y el 50% de la insulina se produce aunque el paciente no esté comiendo. A las 0 horas, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, hay una producción basal de insulina. Este es el esquema ideal. En realidad no hay ninguna insulina ni ninguna combinación de insulinas que den este mismo patrón. Solamente la insulina endógena tiene este patrón en el cual se mantiene un nivel constante en ayuno y se producen picos cada vez que el paciente ingiere alimentos. ¿Qué hacen los antidiabéticos orales? Me refiero a los hipoglucemiantes, sulfonilureicos o no sulfonilureicos, la metformina y todos los demás tratamientos orales. Esto es lo que hacen. Tanto la glibenclamida como la metformina causan una continua producción y secreción pancreática de insulina endógena. Exprimen al páncreas, que es como el término que muchos médicos usan. La metformina causa una continua reducción de la producción hepática de glucosa. Ambas pueden funcionar de manera sincrónica, pero tienen el inconveniente de que todo el tiempo están funcionando. Las sulfonilureas todo el día están unidas a su receptor. Aunque uno se la tome a las 8 de la mañana antes del desayuno, la glibenclamida va a estar pegada a su receptor prácticamente todo el día. Igual en la noche, uno se puede tomar la glibenclamida a las 20 horas, pero este efecto de la glibenclamida va a durar toda la noche. Entonces es falso que los pacientes con antidiabéticos orales no pueden producir hipoglucemia. Sí producen hipoglucemia y muchas veces, como a esta hora, es imperceptible. Si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que sucede con un paciente que recibe insulina NPH y que además está ingiriendo una dieta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 alimentos en el día, las colaciones de media mañana, de media tarde, una colación antes de dormir y los alimentos fuertes, que es lo que el médico siempre suele sugerir, vemos que no siempre coincide con el pico máximo de la insulina NPH. La NPH o insulina intermedia comienza a actuar, aquí erré la diapositiva, son 2 horas después de que se aplica la insulina. Esto me refiero a la NPH, no es a la media hora, esta es de la insulina rápida. La NPH comienza a actuar a las 2 horas de que se aplica la inyección. Tiene un pico de acción entre las 6 y las 8 horas y dura de 14 a 22 horas. De tal suerte que si se aplica la inyección de insulina a las 8 de la mañana, estará comenzando su acción a las 10 de la mañana y aquí empieza a elevarse los niveles de insulina NPH, empiezan a descender. La siguiente aplicación es como a las 19 horas más o menos, como a las 21 horas, empieza a elevarse la segunda aplicación de insulina NPH. Este es el esquema típico de 2 dosis de insulina NPH que muchos médicos solemos comenzar, pero vean cómo hay momentos en los que está descuidado. Aquí casi no hay insulina. El paciente se aplica la insulina antes de desayunar, pero vemos cómo la insulina empieza a actuar mucho después, entonces aquí se produce un pico de hiperglicemia. Hay otros momentos del día, como a las 18 horas, en las que uno nada más toma una pequeña colación, donde hay mucha acción de insulina, y aquí se puede presentar episodios de hipoglucemia. Tanto aquí, si es que no come el paciente una colación matutina, puede presentarse la hipoglucemia, y muchos médicos ahorita estarán reconociendo que sus pacientes hacen hipoglucemia por ahí de las 12 del día. ¿Por qué? Seguramente porque faltaron a su colación de mediodía, y otros pacientes a las 7 de la noche empiezan a tener síntomas de hipoglucemia
si es que no consumieron su colación vespertina, y hay pacientes que a las 2 de la mañana, cuando es el siguiente pico de NPH, presentan el episodio de hipoglucemia. Si se fijan, este esquema no es para nada parecido a lo que es la producción basal endógena de insulina, que es así. Esto es lo que buscamos, es nuestra meta. Y lo que hace la insulina NPH es esto. Si además nosotros tomamos en cuenta que el paciente todavía tiene cierta reserva pancreática, su páncreas funciona al 20%, bueno, pues el páncreas recupera cierta acción. Aquí está la insulina endógena. Cuando es en la mañana y el paciente se aplica la insulina NPH, bueno, la insulina endógena todavía puede funcionar. Aquí me refiero al paciente que todavía su páncreas está funcionando de alguna forma. Entonces logra compensar y este paciente no va a presentar datos de hiperglicemia o se va a descompensar poco. Sin embargo, sigue siendo proclive a tener episodios de hipoglucemia. Aquí es donde vemos, el páncreas todavía logra actuar en aquellos momentos en los que descienden los niveles de insulina NPH. Hay muy poca NPH, pero hay suficiente función pancreática para recuperar estos niveles de glucosa. Pero este es nuestro problema. Cuando es excesiva, como aquí, si falta la colación vespertina o como aquí, la hipoglucemia se va a presentar. Muchos optan por iniciar el esquema de insulina NPH y también insulina rápida. Y obtenemos este efecto. Se llena ese hueco que nos deja la insulina NPH por la acción de la insulina rápida, tanto aquí como acá, en el caso de que sea una presentación combinada o que se combine las dos insulinas en la misma jeringa. Una vez más, no es lo mismo que como fisiológicamente se debe de producir la insulina. Bien, estos son los problemas de los esquemas actuales de tratamiento. Si nosotros nos vamos por los antidiabéticos orales, la acción es continua, no para el efecto del hipoglucemiante, aunque ya esté en hipoglucemia. No respeta a los alimentos ni el ayuno, y esto en particular es para las sulfonilureas y más aún la glibenclamida. La glibenclamida es la que mayormente está unida al receptor y no lo suelta hasta que el receptor se recicle. Causan un riesgo elevado de hipoglucemia. Lo recomendado es que el tratamiento con antihiperglicemiante sea preferido en vez de la sulfonilurea, o buscar una sulfonilurea que no tenga una acción continua. Y si las hay, está la glimepirida y hay otros medicamentos de otro grupo que sí tienen este efecto. Entonces vamos a ver a continuación esta posible solución para evitar estos episodios de hipoglucemia en caso de que esté el tratamiento con hipoglucemiantes orales. Los esquemas de insulina suelen ser fijos, como la dosis fija de NPH o la dosis fija de insulina NPH y insulina regular. No toman en cuenta que el paciente tiene variaciones individuales, sus alimentos son diferentes cada día y que la insulina, además, cada día se metaboliza de forma diferente. Y como les explicaba al inicio, o dura más, o dura menos, o el pico es más alto, o desciende más rápido, en fin. Hay mayor riesgo de hipoglicemia, hiperglicemia también, igual que con las sulfonilureas. Y aquí la sugerencia es esta: centrarse en el paciente. ¿Cuáles son los gustos del paciente, lo que consume el paciente, a qué horas el paciente consume sus alimentos? Y conociendo la fisiología que queremos imitar y conociendo la farmacocinética de las insulinas, nosotros podemos optar por el mejor tratamiento
para que sea el paciente y su metabolismo los que determinan la dosis y la hora de la aplicación de la insulina. ¿Cómo iniciamos de forma temprana la insulina? Hay 3 pasos muy básicos y este es la parte medular de la plática. Hay que tratar en lo posible de respetar la reserva pancreática. Hay que evitar las sulfonilureas, ya que éstas agotan las reservas pancreáticas. El término exprimir al páncreas es correcto, de alguna forma está describiendo la fisiopatología real. Lo que hace la sulfonilurea al unirse al receptor es provocar una liberación súbita de la insulina que está en vesículas y además propicia una producción de insulina dentro de la célula pancreática. El problema es que las sulfonilureas se quedan todo el tiempo pegadas a su receptor, no dejan que el páncreas descanse. Todo el tiempo va a estar secretando vesículas. Esto crea una respuesta tóxica en el páncreas. Las células del páncreas mantienen despolarizada su membrana, mantienen un trabajo constante, no descansan y hay un efecto que se describe fatiga pancreática. O incluso se propicia la muerte de las células beta por esta fatiga prolongada de las células beta. Y es una acción descrita para las sulfonilureas y en particular para la glibenclamida. Sí lo ocasiona, sí acelera la destrucción pancreática. Segundo tip, se trata en lo posible de sacar provecho de la reserva pancreática. Tanto respetar cómo está funcionando el páncreas, como sacar provecho de esta reserva. Y así preferimos el uso de la insulina basal, permitiendo que el páncreas rescate en los momentos en los que el paciente consume alimentos. Vamos a ver lo que sucede. Este es un paciente sin diabetes, esta es la fisiopatología, es la fisiología de la insulina endógena. Cuando inicia la diabetes, podemos dar este primer paso. Aquí estamos preguntándonos cuál es la insulina ideal, cuál es el tratamiento ideal para el paciente. Entonces, se hace el diagnóstico de diabetes y entre el año y los 7 años de que se diagnostica la diabetes, el paciente puede ser tratado con este primer paso, en los que la reserva pancreática todavía anda por ahí del 30 al 40%. Se utiliza una insulina basal, ya sea NPH o insulina glargina, que es la que en este momento estoy recomendando, ya que permite que el páncreas descanse durante todo el día. La insulina que se administra hace que el páncreas ya no produzca insulina para el ayuno. De alguna manera permite que descanse el páncreas. Si se fijan, hay momentos del día en los que el páncreas, aquí está insulina endógena, estos picos son de insulina endógena. Un páncreas que funciona al 30% sí puede producir estos picos de insulina en el momento que el paciente consume alimentos. Quizás el paciente no pueda mantener una producción constante de insulina, pero sí puede producir estos picos cuando lo requiere. Por eso la dieta para el diabético se recomienda que sea dividida en 3, 4, 5, 6 fracciones al día, de preferencia 6, y si fueran todas los volúmenes de alimentos iguales, o sea, no más alimento acá que acá, todas las bolitas, digamos, fueran del mismo tamaño, sería lo ideal. Si todas fueran como de este tamaño, permitirían que el páncreas funcionase poco y así no se agota antes la célula pancreática y dura mucho más inclusive. Y es una forma de evitar la progresión de la diabetes. ¿Qué tratamiento estamos utilizando? Básicamente una insulina. Desde el inicio de la diabetes, les comentaba, este paciente es un paciente que desde que se le diagnostica la diabetes hasta unos 7, 8 años en los que seguro hay bastante reserva pancreática,
puede empezar a utilizar insulina NPH a una dosis muy baja o insulina glargina para producir este efecto. Entonces el paciente con este tratamiento va a tener una hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 7.5. Podemos decir que va a estar bien controlado o moderadamente controlado con este esquema. Pero si se fijan, ya estamos agregando la insulina. Si metemos aquí una sulfonilurea, sí se nos va a controlar el paciente, pero a costa de agotar el páncreas. Este fue el primer paso. Cuando avanza la diabetes, podemos optar por agregar un secretagogo. Aquí tenemos la insulina glargina, nuevamente en verde, produciendo un efecto continuo, y además damos un secretagogo, evitar glibenclamida, un secretagogo que tenga la particularidad de que funcione mejor cuando el paciente consume alimentos que cuando el paciente no los consume. Esta línea naranja es el secretagogo. ¿Cuál es ese secretagogo ideal? Aquí pongo la glimepirida, que también pertenece al grupo de las sulfonilureas, pero tiene esta característica muy especial. Ya está en el cuadro básico de muchos hospitales, nada más que no se pide, está en genérico, entonces se puede conseguir, es accesible para el paciente. La dosis de glimepirida va de 4 a 20 miligramos. También las glinidas, la repaglinida y la nateglinida, son medicamentos que tienen este mismo efecto. Se consumen 3 tabletas al día, o dependiendo de la cantidad de alimentos, se consume la cantidad de tabletas de repaglinida. Son tabletas de 1 miligramo, entonces se consume una tableta acá, otra tableta acá, otra acá. En fin, aquí pueden consumirse 6 tabletas en este día de repaglinida para simular este efecto. La que estoy representando en este esquema es la glimepirida. Tiene mucho menor riesgo de hipoglucemia que la glibenclamida, a pesar de ser una sulfonilurea. No permanece unida al receptor todo el tiempo, se puede separar del receptor y permite que el páncreas descanse, y además se evitan los episodios de hipoglucemia. Entonces, este es un segundo paso. Fíjense cómo hasta ahorita nada más llevamos la insulina basal como un tratamiento que inició desde el inicio del diagnóstico de la diabetes, o prácticamente desde el inicio, hasta este momento en el que ya estamos agregando una sulfonilurea de forma selectiva, no la glibenclamida. En todo este momento también participa la metformina. Si nosotros damos la metformina, es muy probable que esta dosis que damos de insulina glargina sea menor, y que el paciente, en vez de requerir 30 unidades de glargina, requiera de 20 unidades de insulina glargina al día, gracias a que está consumiendo la metformina en su dosis máxima de 1550 miligramos al día, una tableta en la mañana y una tableta en la noche. Muchos médicos continúan con la glibenclamida en todo momento de la diabetes mientras el riñón lo permite. Cuando ya la creatinina está en el 1.2 y la depuración ya baja, ya no se debe dar la metformina, y en cualquier otro estado agudo obviamente se suspende la metformina. El siguiente paso, cuando ya la diabetes está más avanzada y tendrá unos 15 a 35 años de diagnóstico, ya prácticamente podemos asegurar que ese páncreas no está funcionando y no puede hacer el rescate que debe hacer en el momento de los alimentos, ni solo, ni asistido por la sulfonilurea. Ahora sí, hay que sustituir al 100% la función del páncreas en este tercer paso por una insulina basal, la glargina nuevamente en este color verde, y una insulina de acción rápida, de la cual yo la que más recomiendo es la insulina Lispro,
que también se encuentra en los cuadros básicos y también se encuentra como genérico. Aquí está en azul la insulina Lispro. La cantidad de alimentos que consume el paciente es igual a la cantidad de veces que se aplica la inyección de insulina Lispro. Muchas unidades, posiblemente aquí se aplique unas 6 unidades de insulina Lispro, posiblemente aquí 2 unidades. En total debe de sumar más o menos el 40% de lo que se aplica de insulina al paciente, debe estar representada por la insulina rápida o Lispro y el 60% por la insulina glargina o NPH. Siguiendo estos pasos, es muy probable que el paciente no presente episodios de hipoglucemia y que la hemoglobina glucosilada del paciente se mantenga entre 6.5 y 7.5, a lo mucho 7.9, dependiendo del apego que el paciente tiene a la dieta y al ejercicio y en general a los cambios del estilo de vida que se dictan en los esquemas de tratamiento para la diabetes. Y este es el término de la plática, que dura más o menos 40 minutos y dejamos tiempo para preguntas y respuestas. Universidad Católica Santo Domingo, escucha. ¿Habrá preguntas de Santo Domingo? No tenemos preguntas ahora mismo, ¿no? Ok, correcto, gracias. Gracias a ustedes. El Hospital de Puerto General de Puerto Escondido, ¿tendrán alguna pregunta para el doctor Fernando? Sí, no tenemos preguntas. Gracias. Gracias. Hospital de Juquila, ¿tendrá alguna pregunta, alguna duda? Disculpe, doctor. Bueno, lo que pasa es que a mí me ha tocado estar en consulta externa y bueno, antes se manejaba que los niveles normales de glucosa en una persona con diabetes eran mayor de 110, pero después me decían que era de 80 a 100, llegar a mantener a personas diabéticas como personas normales. ¿Sí es así todavía o ya no? Sí. Bueno, contesto. Efectivamente, cuando empezó el tratamiento con la diabetes, para la diabetes, no había lo que se conoce actualmente como el automonitoreo. Si acaso se llegaba a medir la glucosa por los niveles de glucosa en orina, la sensibilidad de las tiras reactivas era de 110. Entonces 110, de ahí 140, 180 y bueno, pues más o menos al cálculo se decía que era óptimo si la glucosa aparecía en 110, que era la medición mínima que daba una tira reactiva en orina en aquel entonces cuando empezó la medición de la glucosa en orina. No detectaban episodios de hipoglucemia, su sensibilidad máxima era de 110 miligramos por decilitro. Si ese conocimiento se sigue dando a la fecha, pues obviamente ya no es correcto. Lo que se tiene que hacer es que el paciente con diabetes tenga exactamente el mismo nivel que un paciente sin diabetes. Y si la glucosa normal es de 70 a 99, para fines diagnósticos, la glucosa del paciente bien tratado y controlado debe de ser entre 70 y 99, exactamente la misma. Si el paciente tiene entre 100 y 140, así como se puede diagnosticar resistencia a la insulina o hiperglucemia en ayunas, también el paciente que ya tiene diagnosticada diabetes y mantiene estos niveles, pues está en niveles subóptimos y debe bajar sus niveles para estar entre 70 y 99. En este primer momento de la enfermedad se puede optar por los cambios en el estilo de vida, además de la metformina. Y en un primer momento se puede mantener una glucosa de hasta 70 con metformina solamente y el paciente no cae en hipoglucemia. No sé si haya quedado contestada la pregunta.
Sí. Doc, se supone que si es un paciente que apenas lo diagnosticamos, lo ideal es empezar con insulina, glargina, así como lo había manejado. Pero si me empieza a hacer hiperglicemias, entonces sí le puedo agregar metformina, fue lo que entendí. Ahí sí, puede ser. Hay dos posibilidades. La mayor parte de los médicos se dan la metformina desde el inicio del diagnóstico de la diabetes. De hecho, es un esquema que está sugerido por la Asociación Americana de Diabetes desde el 2009. Al momento de hacer el diagnóstico, además de los cambios en el estilo de vida, se debe de agregar metformina. O sea, debe de estar la metformina en la mayor parte del tiempo del paciente con diabetes. Se puede agregar la insulina glargina si los cambios en el estilo de vida más la metformina no han sido suficientes. Y puede darse una dosis de glargina de hasta 0.5 miligramos por 0.5 unidades por kilogramo de peso. Es decir, si un paciente pesa 70 kilogramos, se puede dar unas 20 unidades, 30 unidades, que le duran todo el día al paciente y no lo mandan a la hipoglucemia. Y obviamente el paciente va a estar bien controlado porque el resto del efecto lo está compensando el páncreas, que todavía es funcional. Pero sí, es correcto, puede haber algún médico, en particular son muchos endocrinólogos, que inicien de entrada con insulina glargina como el manejo de la diabetes, antes inclusive que la metformina. Si hay intolerancia hepática o hay insuficiencia renal por otra causa, van a empezar con la insulina glargina. Yo he visto casos que tienen pacientes con la insulina y metformina, digamos, ¿no? Pero empiezan a hacer hipoglicemia, ya con modificación de su estilo de vida y todo, ¿no? Pero entonces, en ese momento se supone que debemos o reducir la dosis de metformina o reducir la dosis de insulina, o quitar alguna de las dos. ¿Cuál sería la opción para retirar principalmente? La metformina es un medicamento que, si se puede administrar, si no hay contraindicación para su administración, se debe dar todo el tiempo. Y prácticamente es lo mismo dar 1 gramo al día que 2,5 gramos al día. Tiene una acción muy parecida, ya sea 1, 2 o 3 tabletas al día. Hay que continuarla. Lo que sí se puede graduar es la cantidad de insulina NPH o glargina que se administra al paciente. Y si está haciendo episodios de hipoglucemia, hay que ver en qué momento del día le está ocurriendo al paciente y pedirle que consuma una colación en ese momento del día, o se puede optar por bajar 2 unidades de la insulina glargina. Si está poniéndose unas 16 unidades, se puede bajar a 14 unidades. Obviamente el uso de la insulina pues requiere de un automonitoreo mucho más estrecho que el paciente que está con metformina sola. Pero el automonitoreo no debe ser una limitante, puede monitorearse en el centro de salud 3 veces por semana. Si estamos en un momento en el que estamos ajustando la dosis, no necesita tener el glucómetro en casa, pero sí es importante que cada vez que se hace un ajuste de dosis, y ya sea que la insulina se haya bajado de 16 a 14 unidades, es meritorio que vaya el paciente al centro de salud para ver y verificar que esta dosis nueva es la correcta. Si no hay más preguntas, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión, no sin antes agradecerle al doctor Fernando Zamudio Villarreal y entregarle su correspondiente constancia, que dice lo siguiente: la Coordinación Estatal de Telemedicina otorga la presente constancia al doctor Fernando Zamudio Villarreal por su ponencia La insulina ideal, efectuado el día 3 de octubre del 2012 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Atentamente el doctor Gabriel Sáenz Coronado, coordinador estatal de telemedicina, y su servidor el doctor Alberto López Ibaja, en telecapacitación y educación continua. Doctor Fernando, pues muchas gracias, y esperamos también, como usted es de casa de los servicios de salud,
que esté con nosotros próximamente. Le agradecemos, doctor. Muchas gracias. Y buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan. Estaremos en contacto con el próximo tema. Hasta pronto.